Vivir en China no es solo diferente. Es un mundo que pocos forasteros realmente entienden. Más allá de los modernos rascacielos y los monumentos históricos, hay un país lleno de contrastes, donde las viejas tradiciones se encuentran con la nueva tecnología y donde las reglas sociales no siempre son obvias, pero aún así moldean cómo la gente vive e interactúa. China brinda grandes oportunidades en negocios, tecnología y cultura, aunque la vida diaria presenta desafíos poco visibles en las noticias. Países de todo el mundo están compitiendo por invertir en China, y es fácil entender por qué. Por décadas, ha sido una de las economías de mayor crecimiento mundial. Ese crecimiento acelerado la ha hecho atractiva para la inversión extranjera, beneficiando manufactura, tecnología, infraestructura y comercio minorista. Actualmente, el país es la segunda mayor economía mundial por Producto Interno Bruto, con un pronóstico de más de 19 billones en 2025. Eso aún lo deja lejos de la proyección de 30 billones de dólares de Estados Unidos, pero impresiona más si lo ves desde otra perspectiva. Después de China, Alemania ocupa el tercer lugar con un pronóstico de 4.7 billones. Con esa diferencia tan grande, no es una sorpresa que China quiera que todos los vean como la segunda superpotencia mundial. Están tomando medidas para reforzar esa percepción. Si visitas China ahora, podrías sorprenderte de lo familiar que se siente comparado con Estados Unidos. China tiene muchas megacadenas propias, pero también recibe marcas estadounidenses. Camina por las calles de Pekín o Shanghái y verás algunos de los miles de locales de McDonald's y Starbucks repartidos por todo el país. Esto responde a la decisión de China de ser un centro internacional de negocios, recibiendo a visitantes globales para turismo, negocios o incluso residir. Eso incluye traer marcas muy queridas de todos los tiempos. China cuenta con 2 parques Disney, uno en Shanghái y otro en Hong Kong, la excolonia británica ahora en gran medida reincorporada al territorio continental. Presentando algunos de los personajes más icónicos propiedad de Disney, atraen a millones de turistas cada año. Y el rival de Disney no se queda atrás. También puedes encontrar Universal Studios Pekín. Bloggers de viajes han mostrado mucho estos parques, ayudando a que China sea vista como un destino familiar y divertido. No es solo entretenimiento. La principal razón por la que la gente viene a China es hacer negocios. China ha puesto mucho esfuerzo en renovarse como un centro financiero global, con su economía fuertemente impulsada por la banca y la manufactura. Fue de los primeros en aprovechar la subcontratación y trasladar la manufactura al extranjero. Esto bajó mucho los costos de manufactura y fue clave para el crecimiento económico de China. Actualmente, el país es la mayor economía manufacturera y exportadora mundial, por lo que nos sorprende que más empresas vayan allá. ¿Pero realmente los buenos tiempos pueden durar para siempre? En años recientes, las exportaciones de China han bajado y ahora son solo el 20% de su Producto Interno Bruto, por lo que el país se ha enfocado en manufactura de alta calidad de electrónicos y vehículos. Con los aranceles en boca de todos, China no piensa permitir que su economía se vea afectada. Con el rápido crecimiento de los sectores financieros y de servicios en China, más profesionales calificados llegan para hacer negocios. Las economías globales invierten. Se forman asociaciones y ciudades como Shanghái y Shenzhen se vuelven grandes potencias económicas. Pero más allá de los titulares y las impresionantes cifras de crecimiento, ¿cómo es realmente la vida en China? China es la segunda nación más poblada del mundo, solo detrás de la India por unos pocos millones. Pero con más de 1.400 millones de personas, todavía tiene más de 4 veces la población de Estados Unidos, que ocupa el tercer lugar. Aunque ese es un número asombroso, China tiene la extensión territorial para igualarlo. Compite con Estados Unidos como el tercer país más grande por área, pero gran parte de su territorio es desierto o campo poco poblado. La gran mayoría del país vive en ciudades densamente pobladas, y 5 de los centros urbanos de China están entre los 30 más concurridos del mundo. Pekín por sí sola ocupa el puesto número 6. El exceso de población era tan intenso que el país tomó medidas para detenerlo. Uno de los capítulos más infames de la historia moderna de China fue la política de un solo hijo, implementada en 1979. Aunque se suponía que reduciría la escasez de recursos del país, tuvo muchas consecuencias no intencionadas, incluyendo que muchos padres intentaran tener un hijo varón como su único hijo.
Esto llevó a una escasez de mujeres en las generaciones futuras, dejando a muchos hombres sin nadie con quien casarse. Además, el gobierno fue criticado internacionalmente por las técnicas severas que utilizó para hacer cumplir la política y fue derogada en 2015. Y puede que haya funcionado demasiado bien. Hasta 2024, la población de China ha disminuido durante 3 años consecutivos, con más muertes que nacimientos, una tendencia que muchos analistas esperan que se acelere. Algunos señalan los hábitos culturales formados durante la era de la política de un solo hijo. Algunos resaltan la presión económica creciente y la incertidumbre futura. Pero un problema más profundo podría ser demográfico. Años de control poblacional dejaron un desequilibrio duradero. No hay suficientes mujeres en edad fértil para mantener el crecimiento poblacional. El gobierno chino ahora ofrece incentivos para que las familias tengan más hijos, en un giro de política. Es un giro drástico, pero no sorprende en un país donde la influencia del gobierno está profundamente entrelazada en la vida cotidiana. China tiene una de las historias más largas y ricas de cualquier país en el planeta, y ha sido gobernada por dinastías e imperios durante gran parte de ese tiempo. Pero el país que conocemos como la China moderna solo fue fundado en 1912 como la República de China. Pasaría las primeras décadas de su existencia como un peón en conflictos globales que crecían rápidamente, culminando en una brutal ocupación por parte del Imperio japonés, considerada uno de los capítulos más oscuros en la historia de la nación. Y de ese periodo de pesadilla surgió una nueva perspectiva política, y una que llevó al surgimiento de uno de los regímenes más despiadados que el mundo haya visto. Tras una guerra civil, el Partido Comunista Chino tomó el control y China se convirtió en la República Popular China. Con Mao Zedong como líder, China sufrió decenas de millones de muertes por hambrunas y purgas, y su sistema político y cultural fue totalmente transformado. La revolución cultural se caracterizó por la persecución de intelectuales, el traslado forzado de profesionales al campo para trabajar en agricultura y la severa represión de cualquier disidencia. Esto dejó cicatrices en el país que aún se sienten hoy. Pero los futuros líderes del Partido Comunista Chino reformaron las cosas y se enfocaron en reconstruir el país y convertirlo en un actor clave en el escenario mundial, sin ceder ni un ápice de poder. Lo que lleva a muchas personas a preguntarse, ¿China sigue siendo comunista? Bueno, es complicado. El país sigue siendo gobernado por el Partido Comunista Chino, que establece las políticas a través de su Politburó de 24 funcionarios y nombra a un presidente, actualmente Xi Jinping, uno de los líderes con más tiempo en el poder que ha tenido China en la era moderna y considerado el más poderoso desde Mao. Las elecciones son en gran medida una formalidad y la actividad anticomunista está estrictamente prohibida. Bajo este gobierno, el Partido Comunista Chino tiene control absoluto sobre las políticas y establece la dirección del país. ¿Y la dirección que ha elegido parece ser el capitalismo? La economía china ha cambiado de formas que habrían parecido impensables hace unas décadas. No solo se ha abierto al comercio global, sino que ahora recibe activamente a empresas e inversionistas extranjeros. Los rascacielos en las principales ciudades albergan de todo, desde bancos internacionales hasta cafeterías dignas de Instagram, y las calles están llenas de marcas estadounidenses conocidas. Pero el intercambio no es unilateral. Alibaba y Temu, empresas chinas, se han hecho conocidas en Estados Unidos y han transformado las compras en línea. Bajo la superficie, la situación es más complicada. El gobierno de China tiene juntas que regulan lo que se permite y lo que no se permite en el país. Y la censura es común, no solo para eliminar ideas que el gobierno no aprueba, sino también para proteger los productos culturales chinos de la competencia. Esto es muy evidente en la industria cinematográfica, pues solo un pequeño porcentaje de películas estadounidenses se permite en el país. El proceso para solicitar aprobación es muy competitivo. La Administración de Cine de China no tiene reparos en exigir ediciones a las películas occidentales para que sean aprobadas, como eliminar cualquier referencia política que China desapruebe. Y la competencia para los estadounidenses será dura. Los cinéfilos chinos quizá no puedan ver la última película de Marvel o Star Wars en la pantalla grande, pero no les faltarán opciones para elegir. China ha creado su propia industria cinematográfica, haciendo éxitos de taquilla para el público local que casi no se ven en el extranjero. Estas incluyen epopeyas históricas, películas de artes marciales y películas infantiles. Mei Shou 2, un reciente estreno, fue tan exitoso en China que se volvió la película animada más taquillera del mundo,
casi solo por la taquilla china. El país está demostrando su poder financiero, y mucha gente piensa que solo van a seguir sacando las opciones estadounidenses del mercado. Y a medida que aumentan las tensiones, la cultura podría no ser lo único que quede fuera. La relación entre Estados Unidos y China nunca ha sido particularmente cálida, y en los últimos años se ha enfriado aún más. Ha habido varios casos de alto perfil de occidentales, específicamente estadounidenses, que han sido detenidos en el extranjero. Casos como Otto Warmbier en Corea del Norte y Austin Tice en Siria han aumentado la conciencia global sobre los riesgos para estadounidenses en el extranjero. A eso se suman las detenciones de celebridades en Rusia, muchas veces bajo cargos cuestionables, y eso pinta un panorama preocupante. ¿Podría suceder algo así en China? Nadie puede asegurarlo. Con el aumento de la presión geopolítica, la incertidumbre también crece para quienes quedan atrapados. China rara vez usa la diplomacia de rehenes como Rusia, y tampoco tiene tantos ciudadanos detenidos en el extranjero. Se le ha acusado de arrestar a empresarios prominentes por cargos usualmente relacionados con corrupción o drogas, casi al mismo tiempo que empresarios chinos destacados eran arrestados en el extranjero. Esto en particular llevó a un enfrentamiento con Canadá por los detenidos de ambos países. La mayoría de expertos piensa que China quiere ser vista como un lugar principal de negocios, lo que brinda cierta protección a quienes están ahí legalmente. Pero eso solo llega hasta cierto punto. El sistema judicial chino es conocido por ser eficiente y severo. Fue completamente reorganizado durante la Revolución Cultural y hoy en día sirve como uno de los órganos centrales de poder social del Partido Comunista Chino. En apariencia, es similar a muchos sistemas judiciales occidentales, con un Tribunal Supremo del Pueblo como máxima autoridad legal y tribunales locales que atienden casos civiles y penales. También tiene tribunales separados para asuntos militares, de transporte, marítimos y relacionados con Internet. Pero es en la ley penal donde realmente hay diferencias. El sistema de justicia penal de China es conocido por tener una de las tasas de condena más altas del mundo. Su sistema fue dramatizado en el thriller noventero Esquina Roja, donde un abogado estadounidense es acusado de asesinato en China y descubre que la presunción de inocencia no aplica ahí. Aunque el sistema judicial permite que el acusado tenga representación y presente pruebas en su defensa, el sistema está fuertemente inclinado a favor del fiscal. Más del 99% de los casos que llegan a juicio en China resultan en condenas. El país también tiende a imponer sentencias severas a quienes son condenados por prácticamente cualquier delito. Eso probablemente llevará a cualquiera que cometa un error al sistema penitenciario chino. Las prisiones nórdicas parecen hoteles, pero siguen siendo lugares desagradables. Las prisiones estadounidenses son conocidas por el hacinamiento, mala comida, mala higiene y violencia entre reclusos. Quienes han sobrevivido a prisiones chinas tienen historias desgarradoras que contar. La mayoría de las prisiones chinas toman la forma de campos de trabajo. A diferencia de las prisiones japonesas, con horarios estrictos y funcionamiento industrial, las chinas suelen compararse con talleres clandestinos. Los reclusos enfrentan largas jornadas, poca comida, duras condiciones y golpizas de los guardias por cualquier falta. Se cree que China es el país que realiza más ejecuciones en el mundo. Decimos se cree porque el país es muy reservado con sus cifras de pena capital, pero sí tiene una larga lista de delitos que están sujetos a la pena de muerte. Esto incluye el delito típico de asesinato, así como el incendio provocado o ciertas formas particularmente atroces de agresión. China también reprime severamente los delitos relacionados con las drogas, siendo el tráfico de drogas un delito común, por el que los visitantes terminan enfrentando la pena de muerte. Sorprendentemente, delitos financieros como soborno y malversación, y políticos como organizar una rebelión contra el partido, también son elegibles. Esto se debe a que la pena capital en China está diseñada principalmente para castigar los delitos contra el Estado, en lugar de los delitos contra el individuo. Incluso existía una ley de pena de muerte por matar pandas gigantes antes de eliminarse en 1997. Y una vez que se dicta la sentencia, la justicia tiende a ser rápida. Aunque China tiene más vías para apelar una sentencia que una dictadura promedio, aún lleva a cabo las ejecuciones mucho más rápido que en Estados Unidos. El proceso de pena de muerte es estrictamente regulado y las ejecuciones son por pelotón o inyección letal. Las ejecuciones no son abiertas al público,
Y el país ha acelerado las cosas utilizando camionetas de ejecución, sistemas móviles que están equipados con tecnología de inyección letal. Aunque se plantea reformar la pena de muerte en China y eliminar 13 delitos, sobre todo financieros como falsificación y contrabando, aún representa una amenaza real para quienes delinquen en el país. A diferencia de otras dictaduras en el mundo, China no tiene la reputación abierta de perseguir a los occidentales que se establecen ahí. Eso obstaculizaría la inversión. Disney seguramente se iría rápido si surgieran reportes de turistas detenidos al salir de Disneylandia de Shanghái. Las cosas pueden cambiar rápido. El gobierno de China ejerce gran poder sobre la población y lo usa sin temor cuando cambian las circunstancias. Y todo lo descubrieron de la manera difícil en 2020. Cuando la pandemia de COVID-19 comenzó en China y se extendió por todo el mundo, la gente pronto notó algo. Mientras Estados Unidos y el Reino Unido enfrentaban olas devastadoras del virus, China parecía avanzar sin problemas. Registraron tasas muy bajas de infección y muerte. Algunos lo atribuían a la tendencia asiática de tomar muy en serio la sanidad y la protección contra virus, mientras que otros afirmaban que China debía estar subestimando los casos. Otros inventaron teorías de conspiración mucho más oscuras, pero pocos hablaron sobre la verdad. China podía imponer un confinamiento y hacerlo cumplir de manera estricta. El Partido Comunista Chino es conocido por su alto nivel de control social y cuando llegó el virus actuaron rápidamente. El confinamiento no solo cerró la mayoría de los negocios en China durante meses, también reguló estrictamente el movimiento de los ciudadanos. Salir de tu casa sin aprobación era un delito, e incluso hubo reportes de edificios cuyos accesos fueron sellados por el gobierno. Los confinamientos duraron más que en la mayoría de los países, lo que ayudó a mantener bajos los casos el primer año. Pero cuando China reabrió más, el país fue duramente golpeado por una ola posterior del virus. Aún así, los mayores defensores de China lo usan como argumento a favor de su sistema. Y el gobierno tiene más formas de asegurar la cooperación que solo las sanciones penales. China fue noticia mundial por su polémico Sistema de Crédito Social, una iniciativa que monitoreaba más que solo la conducta criminal. Las personas podían ser sancionadas por incumplir préstamos, infringir las leyes de tránsito o incluso por ser acusadas de comportamientos considerados antisociales. Generó alerta de inmediato. Lo consideraron una herramienta para poner en una lista negra a quienes habían caído en desgracia con las autoridades. La reacción negativa no fue solo nacional. La cobertura internacional generó críticas, mostrando el sistema como distópico y autoritario. Debido al escrutinio público y mala imagen internacional, el gobierno chino empezó a eliminar discretamente el sistema, haciendo pensar a algunos que podría ser buen momento para invertir en China otra vez. Pero espera, si hay una palabra que define a China en este momento es incertidumbre. El país está en uno de los periodos más complejos de su historia. Aunque sigue estando tan controlado por el Partido Comunista Chino como siempre, también busca expandir su presencia en el mundo global del capitalismo. Pero esa no es la única manera en que China busca expandir su presencia. Bajo Xi Jinping, el país ha tomado decisiones de política exterior que lo han puesto en el radar de muchas personas como una posible amenaza de guerra. La vida en China está marcada por el patriotismo, y la mayoría de los medios oficiales promueven la historia de su pasado icónico y futuro audaz. Y ese futuro implica mucho más territorio del que tiene ahora. La primera señal de esto llegó cuando China recuperó el control de la colonia de Hong Kong de manos de los británicos. Inicialmente prometieron respetar el sistema democrático de Hong Kong, pero con los años aprobaron leyes que restringieron su autonomía, controlaron las listas electorales y arrestaron a líderes opositores. Y eso puso muy nerviosas a muchas zonas cercanas a China. Y ninguna más que la que podría ser un país independiente, dependiendo de a quién le preguntes. Taiwán se separó de China tras la guerra civil a finales de los años 40 y ha sido una democracia capitalista la mayor parte de su historia. Para China, Taiwán sigue siendo solo una provincia separatista y han bloqueado su reconocimiento internacional por décadas. Este es probablemente el tema geopolítico más intenso del país, con el liderazgo incluso amenazando un avión que transportaba a la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, si aterrizaba en Taiwán. Estados Unidos llamó el farol de China, y el avión estuvo bien, pero sigue siendo un enorme motivo de discordia, con Estados Unidos prometiendo defender a Taiwán si es atacado.
y China realizando intensos ejercicios militares alrededor de la isla. Taiwán está de acuerdo en que solo hay un país. Su doctrina oficial es que es el gobierno legítimo de toda China. Pero a veces, China no solo está en disputa con otros territorios, sino que también los está creando. Taiwán es el conflicto internacional más antiguo de China, pero el más tenso en este momento podría estar en el mar de China Meridional. La República Popular ha estado construyendo islas artificiales en la zona, la cual reclama en su totalidad, a pesar de que muchos otros países reclaman ese espacio marítimo o lo consideran aguas internacionales. Estas islas son proyectos de varios años, y muchas de ellas están siendo diseñadas como destinos turísticos, pero otras están siendo diseñadas para bases militares, ya que China busca excluir a Estados Unidos de la región y establecerse como una potencia militar dominante en Asia. China ahora tiene el segundo mayor gasto en defensa del mundo, solo detrás de Estados Unidos. China gasta principalmente en defensa de forma interna y secreta, pero también mantiene acuerdos con grandes empresas de defensa internacionales. Eso significa que, si alguien trabajara en esa industria, esa podría ser la forma más rentable de establecerse en China. Por supuesto, si las cosas toman cierto rumbo, todo queda en el aire. Nadie quiere estar en otro país cuando estalla una guerra. Esto preocupó durante las Olimpiadas en China, ya que expertos temían por la seguridad de los atletas de Estados Unidos si China actuaba repentinamente contra Taiwán. Aunque su ejército puede ser agresivo, China normalmente se mantiene tranquila y prefiere jugar a largo plazo. La mayoría de los analistas militares cree que China intentará tomar Taiwán en la próxima década, siguiendo a Rusia, ya que la defensa y el sector informático taiwaneses siguen creciendo. ¿Qué podría pasarles a los extranjeros en China si hay guerra? Depende de quienes participen. China busca mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, usando su arsenal nuclear como farol y transformando el conflicto en una guerra por poder, no directa. Si las cosas se intensifican, China también tiene muchos de sus propios ciudadanos en Estados Unidos, así que es probable que ambos lados duden en atacarlos demasiado brutalmente, especialmente porque muchos de los ciudadanos chinos en Estados Unidos son hijos de la élite. Aún así, ser una ficha de negociación geopolítica no suena nada atractivo. Pero la mayor preocupación para China es que el país es una bomba de tiempo demográfica. Los analistas dirán que China es la superpotencia de más rápido crecimiento en el mundo. Algunos creen que Estados Unidos está en declive y vivimos en el siglo chino. Pero otros, incluyendo algunos que tienen un profundo conocimiento de China, dicen que China puede que ya haya alcanzado su punto máximo. Su tejido económico y social es mucho más frágil de lo que podría parecer. Y si tienen razón, las próximas décadas podrían no solo traer incertidumbre, sino la posibilidad de un caos total. ¿Realmente China está al borde del colapso? Si le preguntas a Gordon C. Chang, las señales son claras. El abogado estadounidense de origen chino, Gordon C. Chang, saltó a la fama con su libro El inminente colapso de China, en el que acusó al Partido Comunista Chino de crear un Estado ineficaz, opresivo y burocrático que probablemente empezaría a decaer y enfrentaría serios problemas financieros. Él predijo que al país no le quedaban más de 5 años de estabilidad, pero hizo esta predicción en 2001, así que hoy en día mucha gente es un poco escéptica. Pero muchas de sus predicciones se han cumplido de otras maneras. Aunque el sector financiero de China sigue siendo estable por ahora, depende mucho de las exportaciones, un modelo que se está volviendo más vulnerable a medida que los países empiezan a proteger sus propios intereses económicos. El mayor impacto serían los aranceles de Estados Unidos en 2025. Estas nuevas medidas impactarán las exportaciones chinas, por lo que Pekín anunció aranceles de represalia. Ya se está produciendo un enfrentamiento comercial y ambas partes están maniobrando para lograr un nuevo acuerdo. La gran pregunta es si la economía interna de China es lo bastante fuerte para soportar una crisis prolongada si su mercado de exportación resulta muy afectado. Y cuando tienes una economía controlada por el Estado, ¿solo hay una persona a quien culpar? Gran parte de la tesis de Gordon Chang se centraba en la industria bancaria del Partido Comunista Chino. China tiene deudas de muchos países y sus bancos centrales son muy reservados sobre sus transacciones financieras. Aunque China insiste en que están sanos, los analistas financieros siguen recomendando precaución al invertir en el país.
Pero aunque el crecimiento económico de China aún no ha comenzado a desacelerarse, está experimentando una preocupante disminución en otra área que es igual de importante para el crecimiento futuro de un país. La reducción de la población en China ha sido muy comentada en los últimos años, mientras el país intenta revertir el daño de la política de un solo hijo. Eso incluye beneficios para las familias que tienen hijos, lo que podría hacer que sea un lugar tentador para establecerse y tener hijos en este momento. Pero esa no es la única área en la que la juventud de China le está causando dolores de cabeza al liderazgo. En la mayoría de los países, los jóvenes suelen oponerse y discutir con la ortodoxia política. Y China no es la excepción, lo que hace que muchas personas se pregunten, ¿pueden los sistemas de China sobrevivir a la generación actual? Por supuesto, esta no es la primera vez que China enfrenta disensión juvenil. Las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 difundieron imágenes globalmente y causaron grandes problemas de relaciones públicas a China. Pero ese era un grupo específico de manifestantes que estaban dispuestos a enfrentarse al gobierno. La disensión actual quizá no sea tan intensa, pero podría estar más extendida. Y eso es mucho más difícil de combatir. Si toda una generación se opone a un sistema de gobierno, es más difícil mantenerlo. Y como todos en el mundo, China no ha podido protegerse de los asuntos globales. Aunque algunos elogiaron a China por priorizar la seguridad durante la pandemia de COVID, la dureza del confinamiento y la posterior ola del virus hicieron que muchos residentes cuestionaran la eficacia del gobierno. Y todos saben que en otra crisis podría volver a suceder, con el gobierno tomando aún más poder en nombre de la seguridad pública. En caso de una guerra, la seguridad nacional probablemente llevará a muchos cambios importantes. A simple vista, la vida en China quizá no sea tan diferente como muchos suponen. Como un importante centro de negocios global, la China moderna cuenta con gran parte de la misma infraestructura y comodidades que se encuentran en Occidente. Las escuelas internacionales, marcas globales y señalización en inglés hacen que ciudades como Shanghái y Pekín sean accesibles para visitantes de Estados Unidos o Europa. Por la tradición multicultural y multilingüe de China, las barreras de idioma en las ciudades suelen ser menores de lo que se piensa. Pero donde las cosas difieren es en la supervisión gubernamental. A diferencia de países occidentales como Estados Unidos, percibidos como menos intervencionistas, el gobierno de China es mucho más activo en la vida diaria. El empleo, la residencia y libertades básicas pueden peligrar para quienes desafían políticas clave o lo aceptable. Esto es común para más de 1.000 millones de personas. Es simplemente la vida en una de las naciones más poderosas y vigiladas del mundo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MatPack.